Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Continuamos con el capítulo 4, versículos 21 al 31. Agar y Sara, la ley y la gracia. Esta sección dentro de esta carta es un poco particular por la figura que el apóstol Pablo usa para seguir argumentando sobre la ley y la gracia. La figura que vemos aquí es la alegoría, una figura literaria o retórica que es poco recomendada para la interpretación bíblica, pero que lamentablemente es la más usada en nuestros tiempos para la predicación de la palabra. Así que debemos aclarar un poco sobre esto, sobre la alegoría que Pablo usa aquí. Y un dato importante que hemos repetido desde el principio del estudio de esta carta es que Pablo pasa de lo racional o lo teórico a lo emotivo, donde Pablo expresa sus emociones y luego de expresar sus emociones, cómo se siente, luego Pablo pasa a enseñar sobre este tema, el cual está generando problemas en las iglesias de Galacia, y Pablo esto lo hace una y otra vez repetidamente. Aquí, por ejemplo, Pablo vuelve de haber hablado emocionalmente, ahora pasa a lo racional. Y debemos tener en cuenta que Pablo ha explicado mucho sobre este tema, este asunto de la ley y la gracia, que es el único tema aquí. Por lo tanto, este recurso que Pablo usa aquí de la alegoría es como lo último que Pablo usa para seguir argumentando sobre el tema de debate en la iglesia. Pablo ya desde el principio ha venido usando otras formas para seguir enseñando a la iglesia, como la revelación, cuando Pablo dijo que el evangelio no fue aprendido por hombres, sino que Dios le reveló el evangelio a él. Pablo ha enseñado historia cuando habló sobre la historia de Abraham y Sara. Pablo ha usado la gramática, cuando en cierto momento Pablo puso énfasis en que la promesa de Dios fue hecha a su simiente y no a sus simientes, como si hablara de muchos. Pablo ha usado el testimonio, cuando dijo que el evangelio cambió la vida de él, cuando siendo él antes un persecutor de la iglesia, ahora predica del evangelio. Pablo ha usado principios espirituales, Pablo ha usado literalismo y ahora vemos la alegoría. Todo esto para seguir enseñando a la iglesia que la promesa se hereda únicamente por la fe de Jesucristo. Por lo cual la alegoría no puede ser ni la primera ni la principal forma de interpretación bíblica. Incluso cuando Pablo habla así, Pablo aclara en el versículo 22, lo cual es una alegoría. No es el primer recurso que usa para interpretar lo que está enseñando, ni es el primero ni es el principal. De hecho, lo vemos como el último de los recursos para seguir reforzando esta enseñanza sobre la ley y la gracia. Ahora, Pablo en el versículo 22 al 24 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Lo que dijo? No, lo que va a decir. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí vemos la alegoría juntamente con el versículo 29 y 30. Ahora, ¿qué significa alegoría? En el diccionario Bain del griego, esta palabra es alegoreo y vino a significar hablar, no según el sentido primario de la palabra, sino en sentido de aplicar con ilustraciones, con ejemplos, con símbolos, los principios fundamentales de esa enseñanza. Lo cual el significado alegórico no puede anular el significado literal de la narración. Es decir, la alegoría o la enseñanza alegórica no puede ir en contravía al significado literal gramático del texto. En el diccionario español, la palabra alegoría significa el uso de imágenes simbólicas para expresar el significado oculto o escondido.
Pero volvemos a aclarar, el significado alegórico no puede anular o reemplazar el significado literal o gramatical. Antes debes reforzar el significado literal gramatical. Ahora vamos a mirar el significado literal y alegórico aquí, porque en esta sección no solamente vemos una alegoría, sino que también vemos primero lo que es lo literal. El significado literal es el que conocemos por la historia. Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa, y es lo que dice el versículo 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne o según la voluntad de los hombres, más el de la libre por la promesa. Esta es la interpretación literal. Esto es lo que la historia dice y esto no se puede cambiar. Ese es su significado tal cual está escrito. Ya todos sabemos que Sara, en su incredulidad, propuso el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, pero que tuviera Abraham un hijo con Agar, que era una de las esclavas de Abraham. Porque Sara, aparte de ser anciana, era además estéril. Pero la promesa del hijo que Dios le había prometido a Abraham era con Sara, su mujer. Así que ellos cometieron este error y esa es la interpretación literal. Segundo, el significado alegórico es lo que Pablo escribe desde el versículo 24 al 26, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, lo que leímos hace algunos minutos. Y lo que termina diciendo el versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El versículo 24, Pablo dice que estas mujeres son los 2 pactos. Y con esto Pablo quiere usar la figura de la alegoría para decir que Agar representa el pacto de la ley y que Sara representa el pacto de gracia. El pacto de la ley proviene del monte Sinaí, dice Pablo, donde fue dada la ley a Moisés, y esto queda en Arabia. Y dice Pablo en el versículo 25, y corresponde a la Jerusalén actual, que es algo, por ejemplo, extraño que vemos ahí, y que esto es posible dentro de la alegoría, porque Jerusalén no queda en Arabia, pero Pablo la relaciona así para enseñar que esa Jerusalén geográfica solo produce hijos de esclavitud, puesto que está relacionada es con la ley de Moisés, a la cual están apegados los judíos, los judaizantes, para pretender heredar la vida eterna. Y Pablo lo que está haciendo es una relación entre Agar, que es la esclava, con el monte Sinaí, donde fue dada la ley que esclaviza, y Jerusalén, que es la que produce los hijos que están sometidos a esa esclavitud. Por otro lado, versículo 26, Pablo dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y luego aplica Isaías 54:1 en el versículo 27, cuando dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ya luego en el versículo 28, Pablo concluye, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. En esta conclusión Pablo usa la palabra nosotros en plural. Esto significa él como judío, que fue judío, que era judío, y los gálatas como gentiles, dando a entender que los hijos de la promesa no tienen una ubicación geográfica exclusiva, como decían los judíos. Y así se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido a Abraham. Y esto lo leemos en Gálatas 3:8, cuando dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, el versículo 29 al 31 nuevamente Pablo usa y sigue usando la alegoría cuando dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, es decir, Isaac, así también ahora. Y lo que Pablo aquí está usando es esta alegoría para explicar
que lo que está sucediendo en ese momento es igual a lo que sucedió en este tiempo histórico. Pero ahora lo que está sucediendo es que los judaizantes, que son los persecutores, son los hijos de la esclava, que lo están persiguiendo a ellos, que son los hijos de la libre, que son los hijos de la promesa, que son los hijos de Abraham. Pero además está enseñando que es imposible heredar la vida eterna por medio de la ley, cuando dice en el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo aquí está enseñando que por medio de la ley no se puede heredar la vida eterna. Y aún más, Pablo dice, echa fuera a la esclava. Esto significa que ni siquiera se puede tratar de hacer una mezcla entre la ley y la gracia para tratar de heredar la vida eterna. No se puede decir ni enseñar que somos salvos por gracia, pero que perseveramos por ley. No se puede enseñar que somos salvos por fe en Jesucristo, pero que perseveramos hasta el final por guardar la ley. La herencia de la vida eterna es única y exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La herencia de la vida eterna se recibe solo y únicamente por Jesucristo. Concluye diciendo el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y con esto Pablo les está enseñando a los hermanos que deben desechar toda enseñanza de los judaizantes, que deben echar de entre ellos toda insinuación de los judaizantes a someterse a la ley para ser salvos. No pueden mezclar, no pueden convivir la ley y la gracia para tratar de heredar la vida eterna. Y esta es la alegoría que Pablo usa aquí para seguir reforzando entonces esta enseñanza y aclarar a la iglesia lo que es la correcta teología en cuanto a la salvación únicamente por la fe de Jesucristo. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo, y gracias a todos por su atención.